Buenas noches, mi nombre es Oscar Paso, soy docente de Derecho, bienvenidos a Apuntes Constitucionales. El día de hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a un asunto medular dentro de la teoría del derecho, que es el tema de interpretación constitucional. Es un asunto que ha, de una u otra manera, despertado bastante interés dentro de la academia, porque genera bastantes sensaciones respecto de la labor de interpretar la Constitución. Podríamos decir que una primera forma de interpretar la Constitución podría ser lo que podríamos denominar el enfoque originalista, ¿no? En Estados Unidos, en el caso Dred Scott versus Sandford en el siglo XIX, a la Corte Suprema se le sometió un caso bastante interesante relacionado con la esclavitud en los Estados Unidos, ¿no? Y para leer la Constitución, la gran pregunta era, ¿hay que examinar las circunstancias actuales respecto de cómo se viene enfocando la esclavitud en la actualidad? ¿O hay que ver el contexto en que fue aprobada la norma fundamental, ¿no? Y claro, una cosa es debatir sobre la esclavitud en 1787 y una muy distinta debatir la mitad del siglo XIX. O poniéndolo en términos actuales, una cosa es debatir seguramente el matrimonio igualitario en el año 2015 y otra completamente distinta debatir el matrimonio igualitario en virtud del contexto del siglo XVIII, donde básicamente no existía. Esto ha llevado a que en Estados Unidos exista un debate bastante interesante entre los originalistas y los partidarios de la doctrina del árbol vivo. Los originalistas sostienen de que para entender la Constitución es preciso remontarnos al contexto en el cual el documento fundacional, la Constitución, fue adoptado. Porque claro, lo que sostienen los originalistas es de que un órgano como el Tribunal Supremo no puede usurpar facultades que son propias del Poder Constituyente. En ese sentido, si la Constitución no nos gusta, si queremos implementar un derecho fundamental originariamente no previsto en ella, o si queremos atribuir competencias a órganos del Estado que tampoco estaban previstas en la primera idea de Constitución, hay un procedimiento en la Constitución estadounidense, que es el artículo 5, que reconoce las enmiendas, que ha sido bastante criticado en la doctrina, concretamente por parte de Sanford Levinson, quien en su obra Nuestra Constitución Antidemocrática esencialmente sostiene de que es un documento que hace pétreo al documento, ¿no? Y evidentemente eso tiene muchas repercusiones. Los originalistas van a sostener de que eventualmente cualquier cambio tiene que ser vinculado con lo que podríamos denominar una reforma constitucional y no a través de la voluntad de las Cortes. Sin embargo, también existen bastantes académicos que defienden la doctrina del árbol vivo, ¿no? ¿Qué implica esto? De que la Constitución es un documento que se sustrae de la voluntad de sus creadores. Así de que para leer la Constitución no es indispensable remontarnos seguramente al siglo XVIII, fecha en la que fue adoptada la Constitución estadounidense, sino que tenemos que entender y leer cuáles son las circunstancias y necesidades actuales de la sociedad. Y en esa medida lo que le corresponde a un tribunal de justicia es siempre actualizar la Constitución. Thomas Jefferson, uno de los grandes padres fundadores en Estados Unidos, tenía varias ideas en torno a este tópico, ¿no? Y sostenía que, por ejemplo, la Constitución es un documento que es para los vivos y no para los muertos, ¿no? Y que esto implicaba de que, por ejemplo, debería existir una especie de constitución cada 20 años. Estas ideas han sido reconocidas dentro de los Estados Unidos en estados como Nueva York, cuya constitución prevé justamente de que cada 20 años el pueblo sea convocado para decidir si es que comparte la idea o no de una nueva constitución. Y estos partidarios de la doctrina del árbol vivo comparten ciertamente esta idea de que a la Corte Suprema le corresponde actualizar los valores que están en la Constitución, porque remontarnos a lo que quisieron originariamente los constituyentes plantea muchos problemas. Uno de ellos es de que una asamblea, por lo general, es un órgano colegiado, un órgano muy complejo, y tratar de identificar cada una de las voluntades de los congresistas, como ustedes comprenderán, es ciertamente una labor titánica. En esa medida, lo que dicen los partidarios de la doctrina del árbol vivo es de que la lectura de la Constitución no tiene que ver, o al menos no siempre, con la identificación de los valores originales de la Constitución, sino de ver cuáles son las circunstancias actuales y cómo la Constitución tiene que ser operativizada en la actualidad. Cuando, por ejemplo, se desarrollaron varios debates sobre la 14ª enmienda, sobre el matrimonio igualitario, sobre las leyes de la libertad de expresión, la Corte Suprema fue enfática. No podemos volver el reloj atrás y pensar como si estuviéramos en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Los norteamericanos tienen necesidades que a los tribunales les corresponde enfrentar en la actualidad. Y la Corte Suprema es ciertamente un órgano fundamental dentro de la lectura de la Constitución. Así es que siempre interpretar la Constitución nos lleva a preguntarnos si es que es importante lo que quisieron los constituyentes o es más importante lo que interpreta el Tribunal Constitucional en el marco del cuerpo de la Constitución del 93. ¿Es posible traer a colación documentos previos a nuestra actual Constitución?
¿Puede el Tribunal Constitucional, por ejemplo, tomar algo que va más allá de la Carta del 93? ¿Podría recurrir a nuestro constitucionalismo histórico? Lo ha hecho en varias oportunidades. Nuestro tribunal, de una u otra manera, ha tratado de perfilar una suerte de identidad constitucional y lo ha hecho en casos como los de la cuestión de confianza, que les recomiendo revisar, en las que el tribunal, de una u otra manera, da a entender cómo es nuestra forma de gobierno y, en virtud de esto, cómo deberían ser interpretadas nuestras principales instituciones republicanas. Esto ha generado un acalorado debate dentro de la doctrina, pero en buena cuenta siempre hay que tomar en consideración que la Constitución es un documento manifiestamente indeterminado, abierto, porque tiene que recoger distintas posiciones políticas. Es un documento que está llamado a regir a varias generaciones y los constituyentes suelen ser muy conscientes de eso. Nuestro artículo 3 de la Constitución justamente da en el clavo cuando sostiene de que los derechos fundamentales no son únicamente aquellos que están indicados o expresados en la Constitución, sino todos aquellos que se puedan desprender de la fórmula republicana de gobierno, el Estado de Derecho, la dignidad de la persona. El constituyente nos está dando un mensaje en el sentido de que las sociedades se actualizan y que el catálogo de libertades también lo hace. Así de que cuando uno revisa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hay ciertamente un decantamiento, una preferencia por la doctrina de las tesis evolutivas, aunque también han existido oportunidades en las que el tribunal ha recurrido a las tesis originalistas para ver la voluntad de los constituyentes, ¿no? Y lo ha hecho sobre todo en la interpretación de la parte orgánica de la Constitución, sobre la cual no hay mucha jurisprudencia del tribunal. Así de que si quieren explorar bastante este asunto, les recomiendo leer las sentencias de la disolución del Congreso, la cuestión de confianza y de los votos singulares en el tema de la vacancia presidencial, en las que el tribunal recurre a los debates dentro de las asambleas preparatorias para determinar cómo deben interpretarse varias figuras que en la actualidad están contempladas en la Constitución. Bueno, quería compartir con ustedes estas breves reflexiones. Les agradezco la atención prestada. Muy buenas noches.